Hola, somos Torre Fuerte. Escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema Expectativas reales y creadas de los padres, de la serie Expectativas de Familia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a continuar con la serie de estudios que empezamos hace unas 3 semanas atrás, llamada Expectativas de la Familia. La semana pasada tocamos el tema expectativa de los hijos. Hace 2 semanas, expectativas de los esposos, y la primera semana fue una introducción. Hoy vamos a tocar el tema las expectativas de los padres. Y cuando hablo de los padres, estamos hablando tanto del papá como también la mamá. Podríamos ver estas expectativas de varias perspectivas. Podríamos ver las expectativas que tienen los padres de sus hijos, como también podríamos hablar de las expectativas de los hijos hacia los papás, y la semana pasada hablamos un poco más acerca de esto. Hoy nos vamos a concentrar específicamente de la perspectiva bíblica. ¿Qué espera Dios de nosotros como papás? 3 cosas vamos a ver que Dios espera de nosotros como papás. La primera es que Dios espera que los padres sean los responsables de la crianza de sus hijos. No debe sorprender eso. Eso ha sido el patrón de siglos y siglos de la existencia humana. Pero específicamente en su palabra, Dios diseñó y delegó a los padres la crianza, la responsabilidad y el privilegio de ver por la educación de sus hijos en todos los sentidos. Y aunque haya sido esto la verdad por siglos de siglos, el hecho es que esto no es tan real el día de hoy. Por un lado, hay algunos papás que no han tomado tan en serio su responsabilidad, especialmente los varones, y han sido papás ausentes, aunque quizás vivan en la misma casa y sean buenos proveedores, han sido papás ausentes para sus hijos. Y en algunos casos, los papás han abandonado el hogar y han dejado la tarea a las mamás de ser papá y mamá. Y andan equilibrando esos 2 papeles, que no es para nada difícil. Y sé que entre nosotros el día de hoy hay mamás que están siendo papá y mamá. Y las honramos doblemente por estar haciendo o tomando ese papel en la vida de sus hijos. Pero la realidad es que es de ambos la responsabilidad. Obviamente, solamente la dama puede tener la bendición de ser mamá, de formarse en su vientre el hijo y dar a luz. Eso es un privilegio nada más para la mamá. Pero una vez que nazca, los 2 tienen la responsabilidad de ser los instrumentos divinos en la crianza de los hijos. Por otro lado, algunos papás han delegado o han querido delegar esta responsabilidad a otros. Reconozcamos que tenemos tiempo limitado, tenemos sabiduría limitada, y por lo tanto a veces los papás van delegando esta responsabilidad a otros, y cuando hacemos esto no estamos garantizados, no tenemos la seguridad que van a educarlos como nosotros lo hubiéramos educado. Obviamente hay circunstancias que no estoy aquí yo para juzgar, como cuando los 2 papás tienen que trabajar y tienen que delegar esa responsabilidad por el tiempo que están fuera del hogar a un pariente, abuela, suegro, suegra, o también de vez en cuando hasta en una guardería, porque no hay otra. No estamos aquí para juzgar, estamos para bendecir. Pero el hecho es que no se quita la responsabilidad que está sobre los papás, ambos, de ser responsables por la crianza. Tampoco es la iglesia la responsable de educar a los hijos. Nosotros, inclusive, ¿cuánto tiempo tenemos a los hijos? Los tenemos quizás 1 hora y media el día de hoy, y el sábado, si los traen a Awanza, unas 2 a 3 horas, un total de 4 o 5 horas a la semana. ¿Cómo es posible que la iglesia pueda ser responsable por la crianza de los hijos? Y de vez en cuando tenemos situaciones que padres vienen con hijos que ya son un poco rebeldes y nos piden a nosotros enderezarlos. La iglesia no está para educar a sus hijos, la responsabilidad es de los papás. Claro, la iglesia es un complemento
Estamos para servir, para ayudar, para apoyar en esa crianza. Al traerlos, yo les exhorto a que los traigan a Awanza los sábados y en el ministerio infantil el día de hoy, porque le están enseñando Biblia, le están enseñando principios de vida. Todo eso es bueno, pero la responsabilidad es suya. Nosotros, los papás, educamos, las escuelas enseñan la parte académica, ciencia, matemáticas, lectura, etc. También tenemos que considerar que hay una tendencia creciente en algunos países hoy en día que consideran que ya los hijos no pertenecen completamente a los papás, aunque los papás tengan la custodia y los tengan en casa. Y por las decisiones que toman reflejan esa perspectiva y esa actitud. Le quitan a los papás no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de ciertos derechos en cuanto a la formación de sus hijos y de estar involucrado en las decisiones más importantes de sus hijos. Ejemplos. No vamos a hablar de México, vamos a hablar de otros países. Solamente tenemos 2 países al norte, escogen ustedes cuál es el que voy a mencionar. En un país al norte se han pasado leyes en algunos estados que permiten a educadores orientar a los niños en cuanto a su identidad sexual sin el conocimiento o sin el consentimiento de los papás. Leyes se han pasado. En algunos casos esas leyes son tan permisivas y tan abusivas, en mi opinión, que permiten que niños menores de edad que estén confundidos en cuanto a su identidad sexual reciban no solamente orientación de estos maestros o psicólogos o administradores, sino que también puedan ayudarles a iniciar tratamientos para la transición de sexo, llevándoles a tratamientos en clínicas autorizadas para empezar un tratamiento hormonal o cosas peores. Hoy en día existen leyes en algunos estados, en un país al norte, que permite específicamente eso. Cuando todos nosotros sabemos que hay muchísimas cosas que los hijos no pueden hacer hasta que sean adultos, 18 años de edad. No pueden votar hasta los 18 años de edad, ¿es cierto? No pueden fumar, o a lo menos comprar cigarros, hasta los 18 años de edad. Y así hay muchas cosas, inclusive para dar a un niño ciertas medicinas dentro de la escuela, los maestros están prohibidos porque eso tiene que ser un doctor. Pero en esta, que es una decisión sumamente importante, con consecuencias severas para el resto de la vida de un niño, un menor de edad, permiten que esto suceda sin el conocimiento y sin el consentimiento de los papás. Terrible. Gracias a Dios, aquí no estamos lidiando con eso todavía. Pero como siempre he dicho, desde Argentina para arriba y de Canadá para abajo vienen estas influencias sobre nuestra cultura. Y los papás que tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos de su crianza, tenemos que estar muy involucrados, muy conscientes, estar ahí viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están recibiendo de enseñanza, para que no permitamos que esto se haga a nuestros hijos. En otros países se consideran que los hijos pertenecen al Estado y le quitan a los papás el derecho y el privilegio de esa responsabilidad. Estamos en grabación, así que yo no puedo mencionar esos países porque quiero regresar a uno de ellos. Todas estas tendencias no solamente van en contra de costumbres y prácticas y entendimiento y aceptación cultural de siglos, sino mucho más importante, van en contra de las enseñanzas de las Escrituras desde el principio. Y nosotros los papás debemos de ser proactivos en contrarrestar todas estas influencias que ejerce la cultura y la sociedad sobre nuestros niños pequeños, nuestros niños de primaria y nuestros adolescentes hasta que sean ya adultos. Tenemos que estar informados, involucrados, conscientes de lo que está pasando para poder contrarrestar esa influencia. Por ejemplo, ¿cuántas horas están los niños en la escuela? Bueno, los de preescolar están ahí unas 3 a 4 horas, los de primaria están desde las 8 hasta las 2, ya son 6 horas, y de repente llegan a casa y nosotros los tenemos el resto del tiempo. Pero ustedes que son papás saben muy bien que no los tienen el resto del tiempo,
porque llegan, quieren hacer tareas, quieren jugar, quieren todo eso, o se juegan a jugar juegos de video, y hay poca interacción hoy en día de papás con hijos. Nosotros tenemos que ser proactivos en asegurar que ese distanciamiento no sucede, porque tenemos que estar al corriente de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Desde el principio, Dios diseñó al hombre y mujer, a ser procreadores. Les dijo desde el principio: multiplicad, fructificad y llenad la tierra, en Génesis 1:28. Y como siempre digo, y ustedes bien lo saben, es el único mandato que el hombre ha obedecido bien. Se ha gozado en llenar la tierra con 8,000 millones de habitantes. Pero después de ese primer mandato, no ha sido también en obedecer. Pero no solamente Dios le encargó al hombre y a la mujer procrear, sino también la responsabilidad de criar. No solamente de tenerlos, sino de criarlos bien de acuerdo a principios que Dios ha establecido. El hecho de ser papá biológico o mamá biológica no te hace automáticamente padre o madre, en el sentido de estar involucrado en la crianza de sus hijos. Tienen que esforzarse, tienen que invertir tiempo, tienen que pedir sabiduría desde lo alto, porque cada niño tiene un comportamiento, una personalidad diferente. Ojalá cuando nacieran los niños nos dieran los doctores, juntamente con la cuenta, un manual que diga: esto es lo que harás en cada situación. Y hay un manual de este tamaño para saber, y podemos consultarlo cuando tu niño haga, a ver, ¿qué tengo que hacer? No vienen así, porque no hay un manual que pueda hacer para todos los niños. Cada uno tiene su propia personalidad. Hay hombres que han tenido muchos hijos biológicos, uno por aquí, uno por allá, otro por allá con otra mujer, y no son para nada verdaderos padres que los hijos necesitan. En cada presentación de niño, nosotros leemos un texto que viene del Antiguo Testamento. Búscanlo, por favor, en sus Biblias, electrónicas o físicas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Estas palabras las dirige Moisés al pueblo de Israel como una exhortación a la segunda generación que sobrevivió los 40 años en el desierto. La primera generación desapareció, murió en el desierto. La segunda está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés quiere asegurar que la fe del pueblo de Dios sea transmitida de generación a generación. Por lo tanto, inspirado por Dios, les exhorta en esta manera en Deuteronomio 6, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, padres, nosotros tenemos que poner esas palabras, esos principios, esas enseñanzas, esos valores, esas convicciones, esas prácticas, esas costumbres que están descritas para nosotros en la palabra de Dios en nuestro corazón. Si queremos ser buenos padres, de acuerdo a la palabra de Dios, primero tienen que tocar nuestro corazón. Si no, no vamos a poder transmitir lo que nosotros no tenemos en el corazón, no vamos a poder transmitirlo efectivamente a la próxima generación. Y después dice: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Eso es aprovechar cada oportunidad. Cuando se levanten sus hijos, cuando se acuestan sus hijos, cuando se presenta una oportunidad en el camino a la escuela, hay que enseñarles, hay que repetir las palabras que aquí Moisés dijo. Es la fórmula para pasar nuestra fe, nuestros valores, nuestras convicciones a la próxima generación. Ahora, aunque no dice claramente aquí papás, está hablando de papás, ¿no? Porque dice a sus hijos. Entonces está hablando a los papás y a las mamás. No es la responsabilidad de otra parte de la humanidad, sino los papás directos. ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Muy poco. Seamos realistas. Entonces tenemos que ser proactivos en el poco tiempo que tenemos al alcance nuestros hijos, al acostar, al levantar y en el camino de aprovechar cada oportunidad como un momento de enseñanza, un momento de modelar, un momento de enseñarles esos principios que pueden aplicar a su vida diaria. En encuestas que se han realizado, varias de ellas, se ha preguntado
¿cuál ha sido la influencia más grande en la vida de los adolescentes que al graduarse de la preparatoria o bachillerato permanecieron en la fe después en la etapa universitaria o profesional? Y en estas encuestas siempre la primera influencia ha sido la mamá. Por eso hoy estamos honrando a las mamás. Dios les ha dado un privilegio único a ustedes que no tenemos nosotros los varones. Ningún varón aquí se va a embarazar. Yo sé que esto hoy en día se discute mucho, ¿no? Y han preguntado a legisladores de varios países si un varón puede embarazarse o no, y no han podido contestar la pregunta. ¿Cómo que no pueden contestar? Un varón no se puede embarazar, perdóname. No tiene las partes físicas para poder embarazarse, porque ellos quieren incluir en esta parte del varón que se embaraza a las mujeres trans que se identifican como hombres. Y obviamente esas sí se pueden embarazar. Pero como dije yo hace 2 semanas, el ADN y cromosomas son mujer o son hombre. Y con eso ciertos privilegios. Entonces las mamás aquí presentes tienen el privilegio de ser mamás, de llevar en el vientre a ese hijo que está en formación por 9 meses y dar a luz. Los varones no tenemos ese privilegio ni tenemos esa conexión. Hay una conexión especial desde que nace ese bebé hasta que el fin de su vida, el bebé con la mamá. Mi mamá, que ya está con el Señor, siempre me llamaba a mí su bebé hasta los 60 años de edad. Hay una conexión muy especial ahí. Los padres son los responsables de aprovechar cada oportunidad. Es la mejor manera de asegurar esa transmisión de fe y de valores, que es el legado más importante que podemos darle a nuestros hijos. Yo sé que ustedes, padres, están preocupados por la parte material, por darles una buena educación, por trabajar para levantar un patrimonio que puedan dejarles a ellos para que ellos estén mejor que ustedes, para que no tengan que sufrir. Eso todo es bueno, no es malo, pero todo eso se puede perder así. Alguien lo puede robar, se puede destruir en cualquier momento. Pero ese legado espiritual que los padres dejamos a nuestros hijos, eso no se puede perder. Eso lo llevan por toda una eternidad. Y esta estrategia sirvió muy bien, las palabras de Moisés, la exhortación de Moisés al pueblo judío por casi 3.500 años. Tomen en cuenta que el pueblo judío no siempre ocupó una tierra prometida. Estuvieron en la esclavitud en Egipto más de 480 años aproximadamente. Después estuvieron en el exilio unos 70 años y solamente un remanente regresó. Después de que el templo fue destruido en el año 70 y los judíos expulsados de Jerusalén y de la tierra prometida, estuvieron sin país, sin tierra por 1900 años. Y a pesar de todos esos obstáculos físicos, han podido mantener una identidad como pueblo y transmitir la fe de una generación a otra. Ahora, cuando digo eso, no estoy hablando de cada niño, de cada persona que aceptó esto y tuvo lo mismo que los papás, no, pero en forma general, como pueblo, han mantenido esa identidad haciendo esto, las mismas palabras de Moisés, sin tener una tierra físicamente. Además de preocuparse con las palabras de Moisés, los judíos añadieron a esto 2 muy buenas costumbres que algunos de nosotros, de nuestras sociedades, han aceptado. Primero, la preocupación por la parte académica de sus hijos. Usaron desde los tiempos del exilio una institución que conocemos en el Nuevo Testamento como la sinagoga, que inició durante el tiempo del exilio porque no había templo allá en Babilonia. Por lo tanto, la sinagoga se convirtió en la comunidad en donde los papás enviaban a sus hijos para que los escribas les enseñaran a leer y a escribir. ¿Y qué documento usaban para enseñarles a leer y a escribir? La palabra de Dios. No la Biblia como la tenemos nosotros en un libro, pero sí la palabra de Dios que tenían. Y así aprendían a leer y a escribir. Y aparte de eso, se aseguraban que tuvieran una profesión o un oficio para poder ganarse la vida. Jesús, ¿qué era? Carpintero. ¿De dónde aprendió eso? El aprendiz de su papá. Carpintero significa constructor ligero. Trabajaba en piedra y madera.
El mismo Pablo, el apóstol, recibió también de sus padres el oficio de hacer tiendas, que le sirvió bien en los viajes misioneros para sostenerse cuando no había dinero, ofrendas de las iglesias. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿queda claro? Los padres son los responsables de la crianza de los hijos. Dios les va a llevar a cuenta a cada uno de nosotros por esa responsabilidad y ese privilegio. Sí podemos usar a otras personas, sí, pero nosotros tenemos que supervisar el proceso, estar involucrados en el proceso para asegurar que la fe es transmitida de acuerdo a la palabra del Señor. En segundo lugar, no solamente los padres son responsables de la crianza de sus hijos, sino que son responsables también de vivir, de modelar esa palabra en sus vidas, como dice este texto, para que sus hijos puedan tomar la fe de los papás, los principios, las convicciones, la moral de los papás y hacerlo suya. Los niños pequeños que crecen en un hogar cristiano tienen que en un momento en su vida hacer todo lo que les enseñaron sus papás o en la iglesia, algo suyo. Tienen que tomar una decisión personal que no es automática. Nosotros podemos enseñar, nosotros podemos modelar, pero al fin y al cabo, para que esa fe se transmite, cada persona, cada hijo, cada niño, cada adolescente tiene que tomar su propia decisión. Y una buena manera de ayudarles en tomar esa decisión es que los papás modelen lo que quieren enseñar. ¿Cómo van a entender nuestros hijos el amor de Dios? El amor de Dios lo van a entender a través de los padres. Si no hay una buena figura paternal que ama al hijo, humanamente hablando, será más difícil para ese hijo entender el amor de Dios para él. ¿Cómo entienden los jóvenes hoy en día cómo amar? Bueno, la manera en que el hijo ve a su papá tratar a la mamá, o la hija, la mamá, a su papá, van a entender cómo amar dentro del matrimonio. Y siempre digo a los jóvenes, vean cómo tu novia trata a su papá, y a la novia le digo, mira cómo tu novio trata a la mamá, y te vas a dar cuenta ahí de las tendencias que existen ahí para realmente comportarse varonilmente o como una mujer de Dios dentro del matrimonio. Entonces tenemos que modelar. Y me encanta lo que hizo Josué. Busquen por favor Josué, el capítulo 24. Dice Josué 24:1. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo, y todos se reunieron en presencia de Dios. Y Josué se dirigió a todo el pueblo y empieza a exhortarles. No voy a leer todo el texto. Esta es ya la etapa final de Josué y quiere dejar un legado para su familia y para Israel. Quiere dejar un ejemplo. Y por lo tanto, como líder ante Dios, empieza a exhortarles y termina diciendo en el versículo 15 lo siguiente: elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, el final del versículo 15, mi familia y yo serviremos al Señor, serviremos a Jehová. En otras palabras, no me importa lo que ustedes hagan, digan o decidan. Si deciden a favor o en contra. Si deciden seguir a Dios o no. Yo les comunico que yo y mi familia sí vamos a servir al Señor. Si ustedes todos deciden no, y yo soy el único, aún así serviremos al Señor. Puso ahí obviamente un ejemplo para su vida, un ejemplo para sus hijos, un ejemplo para el pueblo de Dios, tomando una decisión radical para mostrar el camino a todos. He escuchado en algunas ocasiones que los padres toman la decisión, siendo muy modernos y tolerantes, de darle a sus hijos la opción de ir a la iglesia o de no ir a la iglesia, de instruirle en cuanto a asuntos de fe o dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Y así
Suena muy, muy moderno para que los hijos tomen su propia decisión de qué quieren creer cuando sean adultos. Va en contra de la palabra de Dios, de todo lo que hemos leído. Los hijos preescolar, los hijos de primaria, todavía no tienen la madurez para tomar esas decisiones. Por lo tanto, si nosotros dejamos vacío ese espacio sin influir, porque tememos lo que digan los demás, el criterio de la cultura o lo que es popular, ese vacío que dejamos lo va a llenar alguien. Lo va a llevar, algo lo va a llenar. Y nos vamos a dar cuenta que hemos abandonado, hemos descartado ese privilegio y responsabilidad por una creencia o una costumbre popular de nuestra cultura. Claro que cuando son grandes los hijos no podemos obligarles porque es contraproducente. Pero mientras viven en el hogar tienen que obedecer ciertos principios y reglas del hogar. Pero especialmente cuando son parvulitos, bebés, parvulitos, o cuando están en primaria, no debemos nosotros decirle, hijo, ¿quieres ir hoy a la iglesia o no? En mi opinión, no. En mi opinión debe ser, vamos. No quiero, y hacen un berrinche ahí. Bueno, papás tienen una opción. Si no quieren traer al niño o la niña que está en un berrinche en ese momento, está bien. Quédense en casa con su hijo y léanles la Biblia. Y te aseguro, la próxima vez, después que usted le lea la Biblia a su hijo, va a decir, mejor voy a la iglesia. No dejemos ese vacío porque alguien lo va a llenar. Dice Proverbios 22, versículo 6, una instrucción que tenemos los papás. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Noten ahí específicamente el detalle. Instruye al ¿quién? Niño. No el adolescente, no el adulto. Ya para esas etapas ha tomado decisiones, ha tenido una formación. Cuando están en formación es cuando tenemos que ser proactivos, estar involucrados en repetir a nuestros hijos, de llevarles a la iglesia o darles el devocional en casa para que podamos tomar la responsabilidad seria de su crianza y modelar esto para ellos. Hay que entrenarles, es lo que significa la palabra instruir. ¿Alguno de ustedes trabaja con los árboles bonsai? Yo no, yo soy horrible para todo lo que es verde. Por eso en mi oficina tengo una planta plástica. No le hay que echar agua. Okay. Para que ese arbolito tome esa formación hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar involucrado en el proceso para que crezca bien desde el inicio. Ya una vez que ha agarrado un camino y se ha torcido, ya no puede regresar y estar enderezado. Es lo que está diciendo aquí este texto. Instruye al niño y ya cuando sea más grande en su vejez, no lo abandonará. Ahora, esto no es una garantía. No entienden mal este texto que dice, no es una garantía, una promesa al 100% que si tú te esfuerzas en instruir, entrenar a tu hijo, que ese hijo siempre seguirá en el camino. No, es un principio general. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, cuando instruimos así, entrenamos así a nuestros hijos cuando son pequeños, aunque pasen por tiempos de distanciamiento o rebeldía en alguna etapa de su crecimiento, especialmente en la adolescencia, eventualmente regresan al redil. Cuando son más grandes, cuando se casan y tienen sus hijos, en alguna etapa, porque dejaron sembrado una semilla ahí que fructifica para vida eterna. Entonces los papás tenemos que dejar eso en manos de Dios, pero tenemos que esforzarnos en instruir y entrenar. En tercer lugar, primer lugar era los padres son responsables de la crianza. Segundo, que nosotros debemos imitar la fe, especialmente, y que ellos debemos de modelar más bien la fe. En tercero, Dios espera que los padres disciplinemos a nuestros hijos. La disciplina es una necesidad que todo hijo, aunque no lo sabe, aunque no lo quiera, sí necesita de sus padres si quiere crecer bien. Así como ese árbol que mencioné, el de bonsai, o cualquier
árbol que uno está tratando de hacer crecer. A veces hay que podar, ¿no? A veces hay que cortar para que ese árbol bonsái crezca derecho. La disciplina a veces duele, pero hay que aplicarla para que los hijos crezcan bien. Ahora, vamos a aclarar un poquito cuando digo disciplina. Disciplina no significa castigo. Castigo no es un sinónimo con disciplina. Disciplina es instrucción positiva y negativa, pero no es sinónima del castigo, aunque puede el castigo incluirse en el concepto de disciplina. No debemos, padres, tener miedo a disciplinar a los hijos porque es para su bien a la larga. Y yo sé que el tema de la disciplina en nuestra sociedad moderna, especialmente desde la década de los 60, con muchísimos libros escritos en cómo educar a los hijos por psicólogos, han afectado negativamente la práctica de la disciplina en los hogares, incluyendo hogares cristianos. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 12. El Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y ahí tenemos el ejemplo. Dios ama, y porque Dios ama, Dios disciplina. Si Dios no nos amara, nos dejaría por nuestro propio camino. Pero siendo que Dios nos ama como hijos y quiere lo mejor para nosotros, sabe que para nosotros obtener lo mejor, a veces Él tiene que intervenir y disciplinar para que seamos bendecidos. En igual manera, un padre que ama a su hijo, padre y mamá incluyendo, si ama a su hijo, también se involucrará en el proceso positivo y negativo de disciplinar a sus hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, dice Proverbios 19, 18. La primera parte del versículo 18 exhorta a los papás a no abandonar la disciplina de sus hijos, pese lo que piensen ellos y pese lo que piense la sociedad a nuestro alrededor. Si un hijo resulta difícil, de acuerdo a este texto, siempre que se mantenga una disciplina firme en el hogar, hay esperanza que esa conducta y esa actitud sea corregida. Y este verbo es un imperativo, que significa que es un mandato, una fuerte advertencia en contra de la pasividad de los padres. Un hijo que hace cosas malas debe recibir la debida corrección en sus primeros años de vida para que haya esperanza de corrección en el futuro. Y el que no aplica esa disciplina está permitiendo la destrucción de su hijo a corto, mediano o largo plazo. La segunda parte del versículo 18 se refiere precisamente a esa consecuencia natural que va de la mano con un comportamiento insensato, indisciplinado de los hijos, en el cual empieza a tomar decisiones que van afectándole negativamente o destruyéndole. Si el hijo es amado, recibirá de los padres la disciplina correctiva necesaria. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y muchos más. Pero el más conocido probablemente es Proverbios 29, 15, que dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Que eso no sea cierto en el Día de las Madres, el día miércoles, cuando lo celebramos. La vara y la corrección es la traducción literal de las palabras en hebreo, no son inventadas. Puede ser la vara físicamente el medio o el instrumento de la corrección, como una palabra también, o ambas en combinación. El muchacho que recibe disciplina, va bien. El muchacho que no recibe disciplina y que es consentido, que se le permite hacer lo que quiera cuando quiera, llegará a ser una persona ingobernable porque no se aplicó disciplina a su vida. Un pequeño ejemplo. Cuando yo era adolescente, así primer, segundo año de secundaria, vivía yo en casa con mis papás y mi abuela.
Mis papás ambos trabajaban para poder enfrentar los gastos de la casa. Mi abuela era la responsable de cuidarme al llegar yo de la escuela hasta que mis papás regresaran del trabajo. En una ocasión le falté el respeto a mi abuela, yo de adolescente. No me acuerdo cuál fue el falta de respeto, pero sí me acuerdo que hubo consecuencias. Cuando llegó mi papá, se le comunicó a mi papá que yo le había faltado el respeto a mi abuela, que ellos habían encomendado para cuidarme a mí como la misma autoridad de ellos. Llegó mi papá, escuchó, me vio a mí, me llevó al baño y aplicó disciplina. Todavía lo acuerdo. No abusó de mí. ¿Dolió? Sí. Sí, dolió un poquito. Probablemente le dolió más a él que a mí, porque los papás así somos. Pero me acuerdo de ese día, me acuerdo de esa situación, me acuerdo que dentro de mí no estaba enojado con mi papá, decía, lo merezco. Y gracias, papá, por recordarme. Y de ahí en adelante, en toda mi vida, no le he faltado el respeto a autoridad. Aprendí una lección que dolió un poquito. Hoy en día, desafortunadamente, cuando se aplica ese tipo de disciplina, no estoy hablando de abusar del niño, y no tengo el tiempo de explicarlo todo en 35 minutos, si uno disciplina así al hijo en público, lo acusan de abuso de niño y hasta el DIF puede involucrarse, ¿no? Pero en sus hogares es otra cosa. Sería una desgracia si no lo hacemos. El hijo a quien no se corrige crecerá para ser una desgracia para los papás. Y este texto de Salomón podría ser un texto para los papás hoy en día, debido a la cultura permisiva que existe hoy en día, que algunos padres piensan que son llamados a ser los mejores amigos de su hijo. En ningún lado de la Biblia dice eso, ¿eh? Qué bueno si tienen una buena relación así con sus hijos, eso es positivo, pero no olviden que son padres primero y después son amigos. Que el hijo debe de saber que primero son padres y después amigos. En la forma en que se lleva, en la forma que se hablan, debe de haber esa diferencia que tú eres, sí puedes ser amigo, pero tú eres papá primero. Poca disciplina verbal y menos corporal es aplicada como consecuencia hoy en día debido a estas tendencias. Si la disciplina correctiva, sea corporal o verbal, no se aplica, los hijos crecerán con una expectativa de vida muy errónea y van a pagar el precio ya como adultos. Padres, no se trata de dejar a sus hijos hacer lo que quieran, cuando quieran, sino de orientarlos, guiarlos, protegerlos y hacerlos comprender que cualquier decisión que toma tiene consecuencias. Y una manera de entender eso los hijos es a través de la disciplina. Efesios el capítulo 6 y Colosenses el capítulo 3, no tengo el tiempo de leer esos textos que están ahí en pantalla, hablan de cuidar cuando disciplinamos para no provocar a ira, para no frustrar a nuestros hijos, porque a veces somos excesivos en la aplicación de disciplina y apagamos el fuego bueno que hay en los hijos para superarse o los frustramos. A veces imponemos en nuestros hijos expectativas no reales, que no vienen de la Biblia, tratando de vivir nuestras vidas a través de nuestros hijos, como vimos la semana pasada. Expectativas irreales que frustran a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Padres, no hagan enojar a los hijos con la forma en que los tratan. Siempre he dicho que errores se corrigen. Cuando un niño comete un error, se corrige. Cuando un niño comete rebeldía, se disciplina. Para poder disciplinar, el niño tiene que entender, o el joven, las reglas del juego. No se vale disciplinar si no le han dicho que eso no se debe de hacer, porque lo hacen a veces en ignorancia. Pero si le diste al niño en múltiples ocasiones, no toques ese florero que está en la mesa, porque es delicado, y lo ha dicho varias veces, y lo toca y se rompe, eso entonces es disciplina. Si nunca le has dicho nada, y jugando lo toca y se rompe, se corrige. Perdón, hijo, no te había dicho, eso no se hace aquí, porque eso es un regalo que tu papá le hizo a tu mamá, algo así. Pero disciplina se aplica cuando hay rebeldía. Bueno, en conclusión, con mucho cariño y amor les exhorto, los padres no somos llamados a ser amigos, sino a ser padres. Es lo que Dios espera de nosotros
y es lo que los hijos necesitan de nosotros. El ser padres es un privilegio y una bendición, como dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y creo que todos los papás aquí presentes dirán que nuestros hijos son nuestro tesoro más valioso, nuestro tesoro más precioso. Qué regalo tan precioso son los hijos. Por eso hay que cuidarles. ¿Cómo vamos a usar este tiempo que Dios nos permite tener con nuestros hijos? Mientras los tengamos a nuestro alcance. Que Dios nos ayude a usarlo sabiamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como padres. Derrama en nosotros sabiduría, fortaleza y sobre todo en estos días de una cultura permisiva, valentía para nadar en contra de la corriente y hacer lo que tú esperas de nosotros. Hacer lo que nuestros hijos necesitan de nosotros. Bendice a cada padre y a cada madre aquí presentes. Y otra vez te damos el privilegio que los padres tenemos de tener esta herencia tan especial llamado hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.